Ana María Picchio, qué gusto que estés aquí. Y en este programa, ¿no?, de homenaje a Gorostiza. ¿Cómo fue tu historia de vida con Gorostiza? Mira, nosotros estábamos en el conservatorio y teníamos maestros Gorostiza, maestros que inolvidables, ¿no? Camilo da Passano, Bonet, Saulo Benavente y Gorostiza. Y un día él dice, yo voy a escribir una obra de un hecho que vi en Nueva York, de un señor, de un joven que le estaba pegando a una chica y la chica quedó muerta en el piso y la gente pasaba y nadie miraba. Y dije, esto lo voy a escribir y lo voy a hacer en Buenos Aires. Pero necesito dos chicos acá, una pareja para probarse, porque son los personajes que gritan detrás del escenario. Entonces fuimos todo el curso. Y yo era la que menos posibilidades tenía porque, imagínate que mis compañeras eran muy grandes, yo era la más chica. Carnaghi era compañero mío. Con esto no quiero decir que Carnaghi sea demasiado grande, pero era grande ya en ese momento. Y bueno, fuimos a Artes y Ciencias, que estrenábamos el teatro, ahí en la calle Lavalle, ¿te acordás? Sí, sí. Y los productores eran Juan Granica, que el otro día me lo encontré en el velorio de Gorostiza. Y el elenco era maravilloso, era Pepe Soriano, Gené, María Cristina Laurens, Hilda Suárez, Soriano, Pepe, Cipelinkowski, Walter Santana. Y bueno, empezamos a hacer las prácticas, que hicieron las pruebas, y en un momento me toca subir a mí, y yo subo, y estoy detrás del escenario, y de repente veo una rata de este tamaño, y me pongo a gritar como una loca. ¿Por la rata? Por la rata. Y dice Gorostiza, ¿qué la Picchio? Por la rata, o sea que hay que agradecerle a la rata, en principio, ese debut, sí. ¿No es cierto? Y bajé, y todos mis compañeros me decían, ¿estás contenta? Sí, más o menos, imagínate. Y ahí empecé, eso fue lo primero que yo hice. Y ahí me vio David Cohn, y ahí me vio Jordana Fine para hacer un espectáculo de niños en el Odeón. Con Gorostiza, que era mi maestro, era nuestro maestro. Eran los maestros que teníamos en el conservatorio por los cuales nadie quería trabajar, nadie quería dejar el conservatorio y empezar a trabajar, porque ahí estaba prohibido salir en Radiolandia, por ejemplo, o trabajar con Migré. Eran todas cosas que los actores del conservatorio no podíamos hacer. Y ahí empecé. Eso fue lo primero que hice. Y bastante más tarde hiciste El Pan de la Locura. Bastante más tarde. Que me llamó Luciano, divino, Lucianito Suardi. Y yo me acuerdo que él venía todas las noches a ver la obra. Y todas las noches tenía algo para decirnos. No, se distrajeron. No, esto no es así. No, Luciano, vení. No, acá tenemos que ver. Todas las noches. Todas las noches. Todas las noches. El alma esa de director que tenía Gorostiza no lo podía evitar. Y los próximos la dirigía él. Y estaba Gené, pero él dirigía. No, Gorostiza había que conocerlo, ¿no? Por ahí escuché una anécdota que me pareció maravillosa, que contó Ricardo, que la cuente él después. Pero era eso Gorostiza, ¿no? Siempre estaba dispuesto, siempre era joven, siempre estaba bien. Sí, no se le veían los años, se le veía nada más que las ideas, la cabeza, la acción, las ganas de hacer cosas y conocía a la gente y era humano. Y pensá que fue, como veíamos recién en la conversación que tuvo conmigo, fue secretario de Cultura de la Nación en ese momento, con un momento donde los militares todavía tenían poder, donde hubo rebeliones, y ahí estaba Gorostiza. Era un orgullo para todos nacional. Nosotros. Exactamente. Era un orgullo nacional
tener un secretario de Cultura, era secretario en ese momento, no era ministro como es ahora, como Gorostiza. Y contar anécdotas, yo me acuerdo de viajes con él, donde él contaba anécdotas del teatro, y lo escuchábamos con una atención absoluta, porque en el año 49 había estreno del Puente, obviamente, bueno, no estábamos en el 49, pero teníamos todo lo que significó ese momento para el teatro argentino, como él en algún punto escribe junto con Arthur Miller, ¿cierto? Como hay una relación entre ese teatro de ese momento y la poética de Arthur Miller. Pero no solo era un apasionado por la cultura, era un apasionado por la vida. Por la vida. Con respecto al Puente, nosotros en el conservatorio en primer año teníamos el Puente. O sea que hoy, por ejemplo, yo me encontraba con Alfredo Alcón, en un bar y empezábamos, entonces ¿no querés que te acompañe? No. ¿Por qué? Porque voy hasta acá nomás. ¿A dónde vas? A casa de una amiga. ¿Por qué no saludaste a los muchachos? Porque son unos maleducados. Por ahí hay un montón de casas llenas de lujo, con autos. ¿Vos tenés alguna? Eso era el Puente. Claro. Entonces, una vez me acuerdo que Brandoni tenía un programa de radio y llegamos y me dice, entonces ¿no querés que te acompañe hoy otra vez? Era con Gasalla, con todos, con Susana Rinaldi. Todos los que pasaron por el conservatorio habían hecho el Puente. Y es una obra que no se puede prescindir, es como los prójimos, los hermanos queridos, el acompañamiento. Con ese personaje de Tuco y el amigo, y que no lo dejan cantar en plena dictadura, porque eso es teatro abierto. El patio de atrás. El patio de atrás, que está en el estudio, porque está en cartel la obra, está en el estudio nuestra amiga Natacha Delgado, que la está dirigiendo. Bueno, son obras que nos marcaron, que marcaron nuestra vida teatrera. Nos marcaron nuestra vida, ¿no? Nuestra vida teatrera y nuestra vida no teatrera, exactamente. Ana María Picchio, gracias. Muchas gracias por estar acá. Estás actuando todas las noches. Yo quiero leer una sola cosita. Dale. Que se la leí a todos mis maestros. Dale. A Renan, Alfredo. Es un poema muy largo de Abramovich, de Borges, pero no lo voy a leer todo. Simplemente es como una despedida y es una cábala. Esta noche me has dicho sin palabras, Abramovich, que debemos entrar en la muerte como quien entra en una fiesta. Eso es. Gracias. Cambio de mesa. Hermosas palabras de Ana María Picchio, y recibo al maestro Ricardo Alac. Lo primero que tenés que contar es la anécdota a la que se refirió Ana María. Bueno, vos sabés que Carlos vivía a 2 cuadras de mi casa, ahora recientemente. Él vivía frente al Botánico y un día me lo encuentro y me dice, me encontré con un amigo y me dijo, ¿cuántos años tenés ahora? Y cumplí 96. Y el amigo le dijo, si seguís así vas a llegar a los 100. Y me enojé. ¿Por qué te enojaste? Y le dije, ¿por qué me tenés que poner un límite? Buenísimo, claro, ¿por qué el límite de los 100, no es cierto? Era así, tenía un humor muy agudo y muy lindo, ¿no? Pero yo lo recuerdo, creo que la primera vez que recuerdo haberlo visto, porque a veces uno ve gente y la saluda, fue en el estreno de Soledad para 4, mi primera obra. Termina el primer acto, era una obra, estaba dividida, en esa época escribíamos en 2 actos, y me empecé a caminar estaba todo el mundo en el hall de La Máscara, y estaba en un rincón con Somigliana y con Cosa. Entonces me acerco y le digo, ¿qué tal? Y él me miró y me dijo, por ahora vamos muy bien, vamos a ver cómo sigue. No te puedo creer. Claro. Pero esa era una característica. Si yo tengo que recordar al Gorostiza, que para mí es importante, yo diría que era como dramaturgo, ¿no? Era un hombre de mucha energía, transmitía energía. Era un hombre muy íntegro, siempre tuvo aspecto de persona íntegra, de persona honesta y de persona exigente. Yo creo que
él trae al teatro argentino una cosa, la exigencia con la estructura de las obras. Yo antes de irme a Europa, yo viví de muy joven 2 años en Europa, vi en el Cervantes el estreno del Pan de la Locura. El primer acto del Pan de la Locura tiene una organización espectacular. Yo diría que es el mejor primer acto del Río de la Plata, lo que ya es mucho, porque como todas las cosas, a veces no concluyen como uno esperaba. Pero sus obras tenían una característica todas, tenían un gran mensaje ético. Él quería llegar al público y quería despertarlo al público, quería comprometerlo. Por ejemplo, recién mencionaron una obra donde es una reunión en una casa y abajo hay una pelea entre un hombre y una mujer que está terminando muy mal. Y uno siente en la piel como esos personajes sienten que deberían bajar, hacer algo, paren la pelea, ¿qué están haciendo? Voy a llamar a la policía, lo que sea. Y nadie interviene, nadie hace nada. ¿Tuvo influencia en tu propio teatro, Gorostiza? Fíjate vos que esta es una pregunta muy interesante. Él era 15 años mayor que yo, lo que en un momento dado era una enormidad, si te pones a pensar. Claro. Él concluye una etapa, digamos, concluye y anticipa una época. Él concluye los años 50 y anticipa lo que viene, con obras muy bien preparadas, muy bien escritas. Pero yo diría que nosotros, la generación del 60, traemos otra problemática, porque pienso que el país cambia. Por ejemplo, sus familias son familias todavía organizadas, con papá, mamá, hijos. Y, por ejemplo, curiosamente, en el Puente se hablan de tú todavía en el escenario. Claro. Soledad para Cuatro sube a escena la primera familia disfuncional. No hay padre ahí, es una madre con un hijo, ni se habla que hay padre. Y además hay críticos, incluso de la izquierda, para decirlo bien, que se horrorizaron porque se hablaba de voz en el escenario. El voz era una cosa de la calle, una cosa bastarda. Si el teatro era literatura, no podía hablar del vos, tenía que hablar del tú. Tenés no te olvides tres... que Al también hablaba de tú. Roberto, también. Tenés 3 obras en cartel. Tengo 3 obras, ahora es una curiosidad muy grande. Que es, Decilo en 10 segundos, ¿puede ser? Tengo una obra que es un experimento por la gloria, donde un jugador de fútbol, antes de patear un penal, vive toda su vida, entra la madre a la cancha, la novia, es muy hermosa. Título. Después tengo una versión nueva, corregida por mí de segundo tiempo, la que 40 años estrenó Brandoni. Y ahora el sábado estreno una nueva. ¿Qué es La Lista? La Lista. Yo tengo una pasión por la historia. Es la primera lista, yo estuve en varias listas, es la primera lista que se hace en Buenos Aires de gente que hay que sacar de la ciudad. Gracias, Ricardo Alac, por tu recuerdo, gracias por tu presencia. Y gracias a que Gorostiza estuvo en el medio. Y sigue estando, y va a seguir estando, porque está Rubens Correa, un hombre tan central para el teatro independiente, para el teatro argentino. Está Alfredo Sema, está Natacha Delgado, que está dirigiendo actualmente El Patio de Atrás. Y les cuento, lo invito a mi querido amigo Carlos Rottenberg y me dice, no puedo ir porque acaba de tener un bebé. Lo invito al gran Roberto Tito Cosa, me dice, no puedo ir porque me caso el viernes. Así que felicidades para Carlos Rottenberg y por supuesto lo mejor también para nuestro amigo Tito Cosa. Enseguida volvemos, hay mucho material en este homenaje a Carlos Gorostiza que hacemos por la televisión pública argentina.